El tema de hoy, las implicaciones de la segunda venida de Cristo. En esta noche me acompaña un hermano de nuestra iglesia, el hermano Efraín Girao, para la gloria de nuestro Señor. Un saludo, hermano Efraín. Saludos a nuestros oyentes. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca. Y vamos a buscar Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 18. El tema de hoy, implicaciones de la segunda venida de Cristo. Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 18. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Wow, tremendo discurso de Jesucristo, parte de ese discurso que hemos leído, hermano Efraín ha leído en esta noche, implicaciones de la segunda venida de Cristo. El mensaje, hermanos, del Nuevo Testamento, el mensaje neotestamentario, establecido primeramente por Cristo y repetido en la iglesia primitiva, era que el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, regresaría al planeta Tierra. Ese fue un mensaje continuo desde que Jesucristo lo anunció en el Monte de los Olivos. Un mensaje repetido en las cartas doctrinales y posteriormente en el espíritu y en los escritos de los padres de la iglesia, que Jesucristo volvería al planeta Tierra a ejercer su dominio final sobre el mismo y sobre el cosmos. Ahora, no vamos a discutir aspectos escatológicos, aspectos de escuelas escatológicas en esta noche, sino las implicaciones que tiene el concepto de creer en la segunda venida de Cristo. Es importante señalar de entrada que el liberalismo teológico niega la posibilidad de que Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Algunas teologías caducas de prosperidad abrazaron el concepto de que Cristo no volvería para establecer su teología malsana de riquezas y de poderío eclesiástico para satisfacer algunos egos y algunas cuentas
de banco de algunos predicadores modernos. Pero aparte de esos deseos mezquinos, ha habido teólogos liberales, teólogos que niegan la historicidad de la Escritura, que niegan los discursos de Cristo como auténticos, que niegan las autorías paulinas de algunas cartas, que niegan que Jesucristo vuelva al planeta Tierra. ¿Sabe, hermanos? Es muy importante que me escuches en esta noche, porque eso tiene unas implicaciones. No es tan sencillo como decir que Cristo no vuelve al planeta Tierra y desechar todos los textos que nos hablan de eso, toda la historicidad de la Iglesia y la afirmación escatológica de la Iglesia y las implicaciones teológicas que tiene en varios aspectos de la vida cristiana y de la teología cristiana el negar la segunda venida de Cristo. Te invitamos a que nos llame 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta en esta noche, queremos saber tu opinión de nuestro programa, así que queremos orar por ti en esta noche. Llámanos 787-724-1190. Vamos a tocar el primer aspecto que estaría afectado por negar la segunda venida de Cristo. Así que te invitamos a que busques Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 13 al 23. El que se encuentra en su hogar, busque su Biblia. Siempre exhortamos que tenga su Biblia al lado, porque nosotros creemos en la Biblia, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 13 al 23. Vamos a hablar de la relación que tiene la segunda venida, la primera implicación, la segunda venida con la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, del 13 al 23. Dice así la palabra del Señor: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Mire qué interesante, hermano. Para que nosotros creamos que Jesucristo vuelve al planeta Tierra, tenemos que creer que Cristo ha resucitado. La base de la segunda venida de Cristo es la resurrección de Cristo. ¿Y por qué? Porque mire, los muertos están fuera de esta dimensión. Por eso es que el espiritismo es una mentira. La Biblia lo prohíbe y usted no puede hablar con los muertos. Está prohibida la comunicación con los muertos y la Escritura insinúa una imposibilidad de que el hombre en esta dimensión tenga contacto con la dimensión espiritual de los muertos. Ahora, si Cristo venció la muerte, Pablo dice que Cristo volverá, porque Cristo ha vencido y ha pasado a una dimensión en la cual Él domina, Él es soberano, y por lo tanto, como ha vencido la muerte,
Él puede volver. Todo aquel que niega la segunda venida de Cristo está implicando que Cristo no venció la muerte, que Cristo no resucitó, que por lo tanto nuestra predicación, dice el apóstol Pablo, es vana, es vacía, no tiene sentido, no tiene contenido, hermano. Predicar a otro fundador de religión que está muerto, de nada vale. Por eso que el cristianismo sobrepasa cualquier otra religión, porque los fundadores de religión, hermano, valga la redundancia, están muertos. La tumba de Buda está llena, la tumba de Confucio está llena, la tumba de Mahoma está llena, la tumba de Cristo está vacía. Pero al negar la segunda venida de Cristo, esto implica que Cristo no ha resucitado, que Cristo no tiene relación con esta dimensión, porque muerto está, como dice el apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó, porque los muertos no resucitan, entonces somos hallados como falsos testigos. Y esto es muy importante, ¿oyó? Los testigos son aquellos que dan el testimonio. Y los apóstoles, inicialmente Cristo dijo que iban a ser testigos de los eventos que habían visto y testigos de la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, son falsos testigos. Entonces, si Cristo no ha resucitado, significa que no viene, no regresa. Negar la segunda venida de Cristo es negar la resurrección de Cristo. Negar que Cristo vuelve al planeta Tierra es negar que su tumba está vacía. Y es muy importante lo siguiente, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, y vamos a atacar dos mitos liberales. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando que un cuerpo muerto sale de su tumba dentro de la dimensión de tiempo y espacio, ¿yo? No estamos hablando de que Cristo resucita en el querigma de la iglesia, ¿verdad? En la conciencia de la iglesia, todos esos discursos vacíos del liberalismo teológico. Y segundo, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, no estamos hablando que Cristo viene al corazón del hombre, otro cuento de los liberales, para obviar el evento escatológico trascendental de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando, número uno, que Cristo venció la muerte. Un cadáver es resucitado por Dios hace 2000 años y vence la muerte. Y número dos, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando que ese que venció la muerte va a volver. Y eso tiene que estar claro. Todo aquel que niega la segunda venida de Cristo como un evento histórico del futuro, niega la resurrección. Y yo siempre le he exhortado a muchos oyentes, ¿verdad?, de Púlpito Reformado, que siempre se acerquen a su pastor y pregúntale si creen la segunda venida de Cristo y pregúntale si creen la resurrección, como se describe en la Escritura. Esa es la primera implicación de negar la segunda venida de Cristo. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta en esta noche, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Ahora, hay otra dimensión, hay otra implicación de la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa cuando se niega la segunda venida de Cristo? Y estamos hablando de la dimensión espiritual del pecado.
Si buscamos el versículo 17 de este capítulo que hemos leído, mire cómo dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire qué interesante. Por lo tanto, si estamos en nuestros pecados, porque Cristo no ha vencido la muerte y Cristo no vuelve al planeta Tierra, la dimensión espiritual del pecado se diluye. Y nosotros tenemos que tener muy claro lo que es el pecado. El pecado tiene que verse dentro de la dimensión espiritual ética. Por eso todo aquel que comete pecado entra en el plano de la inmoralidad, de lo antiético, de violentar la ley de Dios, de errar el blanco. Por eso ciertos, vamos a llamar así, preferencias sexuales que el mundo nos quiere vender, que el mundo nos quiere colar por la cocina, están en la dimensión espiritual contrarias a la ley de Dios. Pero si Cristo no vuelve al planeta Tierra, como dice también otro pasaje, que Cristo volverá sin relación con el pecado, significa que Cristo no resucitó y por lo tanto estamos en nuestros pecados. El pecado no tiene la dimensión espiritual que dice el apóstol Pablo. Cristo vino a solucionar el problema del pecado. El hombre estaba hundido en sus pecados. Era enemigo de Dios. Cristo vino a hacerlo amigo de Dios, tomando en su obra en la cruz, en su vida y en su obra en la cruz, el problema del pecado. Ahora, si Cristo no vuelve al planeta Tierra, significa que no resucitó y por lo tanto la dimensión espiritual del pecado está sobre nosotros. El pecado se enseñorea sobre nosotros. Cristo no hizo ninguna obra de redención en la cruz. Porque aquel que dice que después que muere va a resucitar y va a volver, o dice la verdad o está loco. Yo, amigo que me escucha, y nosotros hemos conocido unos cuantos, ¿verdad, Efraín? Que han dicho que van a volver a resucitar y están, mire, ya son polvo, son un recuerdo risible de sus intentos fatuos de convertirse en dioses pequeños en este planeta. Pero Cristo sí venció la muerte, aparte de todas las razones sociológicas, eclesiásticas que podemos dar. Está el aspecto de no ser falsos testigos. La resurrección de Cristo tuvo muchos testigos y por lo tanto, si Cristo resucitó, vuelve al planeta Tierra a juzgar a aquellos que no lo aceptaron como su único salvador personal. Por lo tanto, hablar de la segunda venida de Cristo y que vuelve es hablar de que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Que Cristo venció el pecado en la cruz. Por lo tanto, es una implicación tremenda hablar de la segunda venida de Cristo y hablar de la dimensión espiritual del pecado. Un concepto que se pierde mucho, la dimensión espiritual y ética del pecado. Algunos hablan de los pecados sociales, algunos hablan de los pecados políticos, pero pueden haber pecados en relación con la política, y pueden haber pecados en relación con lo social, y pueden haber pecados en relación con la familia, pero todo eso está dentro de la dimensión espiritual de errar el blanco y la ley de Dios. Y si Cristo no vuelve al planeta Tierra, todo lo que dijo sobre el pecado y lo que hizo sobre el pecado es falso. Y por lo tanto la tumba no está vacía. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos una pregunta muy interesante del hermano Humberto Arroyo de Ponce. ¿Qué significa resucitar? Y la pregunta se debe, como él explica,
es que hay personas que dicen que la resurrección de Lázaro fue una regresión y no una resurrección. Y yo sé por qué viene todo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro algo muy importante, hermanos, del ministerio de Cristo. Cristo vino a inaugurar el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios entre vosotros está, decía Cristo. Y los milagros que hacía Cristo y las resurrecciones eran destellos del reino de Dios. Destellos del reino de Dios. Diciendo que cuando el reino se consumara, en pocas palabras, no iba a haber ya más muerte, ni iba a haber más enfermedades. Cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, y todo viene por lo siguiente, ¿verdad? Muchos dicen, mira, más bien fue una regresión, no una resurrección, porque Lázaro volvió a morir. Tenemos un problema en semántica ahí. ¿Por qué? Porque si leemos al texto bíblico, y tenemos que atenernos al texto bíblico, usted lee en el texto lo siguiente. Si usted busca Juan 11, y leemos los versículos 21 en adelante, mire cómo dice Juan 11, 21 en adelante. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y Cristo está anunciando la resurrección de Lázaro. O sea, el término resurrección se usa para dos aspectos. Número uno, para las resurrecciones que Cristo hizo en el Nuevo Testamento, en su ministerio público, y que hicieron los apóstoles, que eran destellos del reino de Dios. Y número dos, para la resurrección de Cristo, que va a ser así, la resurrección en la consumación del reino. Si vamos a 1 de Corintios, en los versículos que hemos leído en esta noche, 1 de Corintios 15, versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias. ¿Por qué dice de Cristo las primicias? Hablando de la resurrección. Porque Cristo fue el primero que resucitó, que no va a volver a morir. Ninguna resurrección en toda la Biblia, pero principalmente en el ministerio de Cristo y los apóstoles, ninguna resurrección fue eterna. Eran destellos del reino de Dios. Pero Cristo es las primicias, porque Cristo fue el primero que resucitó, que no iba a haber muerte. Por lo tanto, usar el término resurrección no es equivocado, porque Cristo lo utilizó en relación a Lázaro, sino que hay que verlo dentro del contexto, ¿verdad?, que se discute ese aspecto. Ahora, el término regresión no aparece en la Biblia. El término recreación en relación a la resurrección no aparece en la Biblia. El término que se utiliza es resurrección. Resurrección. Mire, otra implicación de la segunda venida de Cristo es el juicio final y el destino eterno. Si buscamos Mateo 25 en esta noche, vamos a leer algunos versículos porque ya el tiempo apremia. Mateo 25, versículos del 31 en adelante. Voy a pedir al hermano Efraín que lea algunos versículos y vamos a ver qué es lo que dijo Cristo sobre el final de los tiempos en su segunda venida. Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos se les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Mire qué interesante las palabras de Cristo en esta noche. Negar la segunda venida es negar las implicaciones del juicio final en el cual Jesucristo juzgará a la humanidad y a las naciones. Cristo no solamente apartará, sino determinará allí el destino eterno. Allí mismo hará sentencia del destino eterno de los seres humanos. Si usted niega la segunda venida de Cristo, está negando el juicio final, en el cual Cristo juzgará, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, dice la Escritura. Las implicaciones de negar la segunda venida son altamente caras, porque significa negar el testimonio de Jesús en su resurrección, en la dimensión espiritual del pecado, en el juicio final, y otras implicaciones que queríamos tocar en esta noche, pero que el tiempo nos traiciona. Es importante que veamos que cuando la Escritura, la palabra de Dios, toca un tema trascendental, principalmente como la segunda venida de Cristo, siempre va a tener unas implicaciones para todo el testimonio bíblico. Eso es lo que nos dice la Escritura, amigo y amiga que me escucha. ¿Cómo habéis de responder en vuestra defensa? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Wow, tremendo discurso de Jesucristo, parte de ese discurso que hemos leído, hermano Efraín ha leído en esta noche. Implicaciones de la segunda venida de Cristo. El mensaje, hermanos, del Nuevo Testamento, adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas... El tema de hoy, las implicaciones de la segunda venida de Cristo. En esta noche me acompaña un hermano de nuestra iglesia, el hermano Efraín Girao, para la gloria de nuestro Señor. Un saludo, hermano Efraín. Saludos a nuestros oyentes. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca. Y vamos a buscar Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 18. El tema de hoy, implicaciones
de la segunda venida de Cristo. Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 18. Y a unos que hablaban de que el templo estaba, cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes. El mensaje neotestamentario establecido primeramente por Cristo y repetido en la iglesia primitiva era que el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, regresaría al planeta Tierra. Ese fue un mensaje continuo desde que Jesucristo lo anunció en el Monte de los Olivos. Un mensaje repetido en las cartas doctrinales y posteriormente en el espíritu y en los escritos de los padres de la Iglesia.